92 más o menos, hubo una confraternidad de grupos esotéricos. Y entonces estaba mi escuelita ahí y decían todos, va a haber una conferencia en la escuelita de Gabriel. Y dije yo, bueno, no es en realidad una escuelita mía, es una escuelita de todos ustedes. Entonces había que cambiarle el nombre. Pero para hacer que permaneciera escuelita, para indicar que era un lugar donde se iba a estudiar, entonces le pusimos Escuelita de la 8 porque estaba en la 8 calle en Los Ángeles. Y entonces decían en la Escuelita de la 8. La reunión va a ser en la Escuelita de la 8. Y se le quedó la Escuelita de la 8. Y por tradición se llama Escuelita de la 8. Ahora pues tiene alumnos en muchas partes. Hay alumnos en Los Ángeles, hay alumnos aquí, hay alumnos en Texas, hay alumnos, bueno, en varios lugares. Pero de todos modos se llama Escuelita de la 8. Así que por eso es el nombre este que aparece en todos los libros. Es como una colección de libros de la Escuelita de la 8. Es el pensamiento completo de la Escuelita de la 8. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de la Escuelita de la 8? El pensamiento es muy nuevo. No es igual al pensamiento de todas las escuelas. No. Incluso muchas veces es contrario a algunas escuelas. No voy a decir de quiénes, pero sí es contrario a algunas escuelas. ¿Por qué? Pues porque entramos a la raíz de las cosas, a encontrar la verdad de las cosas. No es que nosotros queramos hacer algo excepcional, no. Es que buscamos la verdad. Y la verdad es solamente una sola verdad. Por ejemplo, tú compraste los viajes astrales. Hay muchas teorías, hay muchos libros escritos sobre los viajes astrales. Pero, por ejemplo, alguien dice, un día, un exalumno me encontró en la calle y entre otras cosas me dice, maestro, ¿cómo ha caído usted tan bajo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Usted? ¿Yo? ¿Por qué? A ver, explícate. Porque les está enseñando el viaje astral a sus alumnos, cuando usted sabe que el viaje astral está plagado de problemas, está lleno de peligros. Pues no he tenido una sola queja de alguien que haya hecho un viaje astral. Yo mismo he viajado astralmente por muchos lugares, por muchos planetas, y no hay ningún peligro. Pues sí. ¿Y cuál es el peligro? Pues que usted no sabe que hay entidades que son malévolas y que... No hay entidades malévolas. No hay ninguna entidad malévola. El demonio no existe. El demonio simplemente es una expresión del cristianismo, tanto que ellos dicen, si el cristianismo no existiera, no existirían los demoníacos, porque es la contraposición al cristianismo. Pues eso es así. Pero entonces el diablo no existe. No existe. No existe. Y te lo voy a demostrar por qué. Cuando se hizo la creación, toda la creación, entonces no se hicieron la tierra, el cielo y las estrellas. No, eso es falso.
La Tierra tardó más o menos 45 billones de años en formarse. La religión dice, Dios la hizo en 7 días. ¿Es cierto? No. Para hacer la Tierra, Dios tuvo que hacer los otros planetas para que sirvieran de contrapeso a la Tierra. Como balanza. Balance. Nosotros vivimos casi en la parte final de la galaxia de la Vía Láctea. Somos la parte que está más o menos aislada de la Vía Láctea. Pero, ¿por qué? Bueno, lo primero que se hizo fue la Vía Láctea. ¿Sí? No fue lo primero. Hay muchas cosas que se hicieron antes de la Vía Láctea. Más parece la Vía Láctea una célula nerviosa. ¿No se les antoja a ustedes que la conformación de la Vía Láctea es como si fuera una célula nerviosa? Pero lo que pasa es que no hemos visto más allá ni más allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está sentada Rosa, pueden sentarse, siéntate. Sí. Donde haya campo. Donde haya campo, ahí está sentada Rosita. Pues parece ser que fuera una célula nerviosa. ¿De quién? Pues de alguien que puede ser viejo, niño, anciano. Bueno, yo creo que es más fácil decir un niño. Después de la galaxia de la Vía Láctea existen reuniones astronómicas que tienen seres como por ejemplo Arcturus. Arcturus es 4000 veces más grande que el Sol que tenemos, que nos alumbra, que decimos nosotros. Es nuestro Sol, tanto que antes se decía que era sustantivo universal. Pero ahora no, Arcturus es un planeta más. Y yo creo que es un poquito, apenas más grande que el Sol. El Sol se ve chiquitito y Arcturus se ve así. Más parece una configuración de los huesos de la persona que es el dueño de ese organismo, todo ese organismo. Si eso fuera así, entonces nosotros vivimos dentro de un ser que es orgánico igual que nosotros. Tiene órganos, tiene funciones, tiene todo. El día que se muere ese ser, se acabará la vida aquí en la Tierra. No digo en la Tierra, en todo el universo. Todos los universos. Porque no es solo uno, los universos son muchos. Existen los universos paralelos, es decir, que son universos, por ejemplo, que están al lado nuestro, que están unidos por los agujeros de gusano, que son los agujeros negros. Ajá. ¿Y los agujeros negros qué son? Materia, energía oscura. ¿De dónde vienen cuáles? Los hipos son los nanos. Entonces la energía oscura ¿es buena? Claro que es buena. Claro que sí. La energía oscura tiene una velocidad espantosa, muy grande. Por eso es que nosotros no
no la hemos visto, no la habíamos visto. Tiene mucha fuerza. Tan es así que en un pedacito así puede caber una batería. Los iPods son precisamente pequeños porque son de materia oscura. Y ahí está el demonio. Los nanos. Los nanos son lo que antes decían es lo oscuro, lo dark, Lo malo. malo. En los tiempos medievales no existía la tecnología porque no usaban la energía oscura. No querían energía oscura. Ahora ya se descubrió la energía oscura y dicen, es buena. Es útil. ¿Y qué es la energía oscura? Es la que va empujando a la energía blanca o luminosa. Viene en olas empujando a la luz. ¿Por qué? Porque al fin de tanto chocar con la energía oscura y clara, la energía oscura se ilumina con la luz de la energía clara. Entonces poco a poco se va transformando en energía clara. Entonces, ¿qué fue lo primero que existió? La energía oscura. No fue la energía clara, fue la energía oscura. ¿Y qué fue lo que formó la energía oscura? Los elementales. ¿Qué son los elementales? Yo tuve un sueño hace mucho tiempo en que vi un águila, pero el águila tenía unas alas horribles, tremendas, grandes, grandísimas, y unos pies enormes, muy grandes, unos garras muy fuertes. Y decía yo, Si gustan agua, aquí hay, ¿eh? gracias. Aquí hay vasos. Gracias. Decía yo, esta águila es inmensa. Simplemente eso es un elemental. Un elemental no es más que una partícula de nuestro ser. Nosotros tenemos infinidad de elementales dentro de nosotros. Nosotros somos elementales. ¿Qué pasa con las cosas que son más grandes? Bueno, yo he oído personas que manejan precisamente este conocimiento, que dicen, que hablan de los elementales. Y hay quienes hablan de los elementales y dicen, pues una cosa así como de 45 centímetros. ¿Ah? Un elemental de 45 centímetros es demasiado, es el águila aquella. ¿Por qué? Porque, hombre, si este elemental está formando un ser, un elemental de 45 centímetros tendría que con otro, y hombre, serían los elementales más grandes de la creación, serían gigantescos. Oscar. Como yo tengo perros, Ah. Y entonces son pequeñísimos, más que todo microscópicos. Si nosotros tuviéramos un lente de aumento lo suficientemente grande para ver los elementales, los veríamos formando, por ejemplo, la próxima vez les prometo que traigo un desastre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por ejemplo,
Eso es un núcleo de una célula. Esto es una célula. Pero está hecha como la célula toda es un elemental, no. Es un conjunto de elementales. Es un universo completo. Esto están los elementales formados de tal manera que son en cantidad de millones en una sola célula. Luego, este es el núcleo de la célula. Este también está formado por elementales. ¿De otra clase? Sí, de otra clase. Pero está formado por elementales. Esos elementales forman la vida de esa célula. Entonces, tenemos que toda la materia, toda la materia se formó por elementales, pequeñísimos. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno tienen seres elementales. Son muy pequeños, pero sí tienen seres elementales. ¿Y qué pasa? Cada vez que se juntan dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, se forma ¿qué? Agua. Y donde quiera que se junten las dos células estas, va a haber agua. Cualquier lugar, en Marte, aquí, en cualquier parte, agua. Y entonces, ¿qué es lo primero que se creó? Los seres elementales. Eso fue lo primero que se creó. Los elementales evolucionaron, crecieron, es decir, crecieron en número. Fueron poco a poco formando pues nubes de gas. No se formó primero la materia, se formaron gases. Los gases vinieron a formar agrupaciones. Por ejemplo, la Tierra se formó con carbono, oxígeno, nitrógeno, todos esos gases que formaron la Tierra. Pero primero fue gas. La Tierra no se formó sólida, la Tierra se formó con gases. Igual que Júpiter. Júpiter es uno de los planetas más grandes, pero está hecho de gases. Tanto así que nosotros le podemos mandar para allá los aerolitos que van a chocar aquí, pero se los mandamos allá a Júpiter y Júpiter los acepta. ¿Por qué? Porque... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Júpiter los acepta porque es gaseoso, entonces no sufre más que una desinfladita y sigue trabajando igual. Eso hace entonces que los gases fueron los primeros pobladores de la Tierra. Luego, la Tierra, dando vueltas, se fue enfriando. Tardó muchos años en enfriarse. Muchos años. De los 45 billones de años que tiene, pues tardó casi más de 45 millones de años en enfriarse. Entonces fueron poco a poco creándose
creándose seres elementales que fueron más fuertes, más fuertes, más fuertes. Buenas tardes. Y entonces se fue la Tierra solidificando. Me refiero exclusivamente a la Tierra porque es el planeta que estamos más acostumbrados a él. Los demás fueron igual. Hay estrellas que aún no se han enfriado. Hay estrellas que todavía están en proceso de extinción, podemos decir. El helio es el gas que forma el fuego, que están formadas las salamandras. Entonces, el fuego se constituye en creador de sustancias. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la permanencia del fuego, por ejemplo el sol es suficiente para germinar la semilla, etcétera, 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 para darnos vida a nosotros. Entonces se formó una relación entre los elementales que ya vivían aquí y los elementales que vivían allá. Siguió formándose esto, helio, carbono, oxígeno, nitrógeno, en fin, y formaron otros elementos. Ya así formados, fueron cambiando poco a poco de dimensión hasta que llegaron al agua. Ya dentro del agua se fueron cambiando también el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y formaron el primer ser vivo. Pero no van a creer un ser vivo así, no. Lo que formaron fueron lo que se llaman protozoos, o proto, que van a crear los animales. Y luego, ya así, estos seres ya formados entraron en relación entre de ellos y formaron, estos son los animales unicelulares que formaron el chon, que así se le llama al carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. El chon formó entonces seres elementales que ya tuvieron la función de crear otros seres, nuevos seres. ¿Por qué? Porque querían hacer una criatura perfecta. Entonces, lamentablemente el libro hacia una criatura perfecta, ya se acabó. Voy a ver si hago otra edición. Pero les estoy diciendo oralmente lo que el libro dice. Entonces, cada nivel que pasa un elemental forma una dimensión. Por ejemplo, primera dimensión lo forman ciertos elementales. Segunda dimensión, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, los gases. Tercera dimensión, los gases ya unidos. Por ejemplo, oxígeno, hidrógeno, agua. Entonces formó el agua, el fuego, el aire, que son los primeros elementos, y luego la tierra, que ya es la mezcla de la tierra, el fuego, el agua, todo esto ya viene a formar la tierra. Ya la tierra formada, entonces hay nuevos seres que se van creando en la misma forma. Primero, seres elementales que son
pequeños seres, por ejemplo, que no tienen órganos, son simples, después se van volviendo más y más complejos. Primero fueron las piedras, los minerales que se formaron, los gases. Luego los otros seres fueron ya los vegetales, que los primeros que se crearon fueron los hongos, las algas, los líquenes, que vivían cerca del agua. Poco a poco se fueron alejando del agua, más bien el agua se fue alejando de la tierra. Al principio fue todo el planeta lleno de agua, después fue solamente una parte del planeta con agua y lo demás se fue secando. Entonces, ya en esa forma se creó los vegetales, los más grandes. Después de los vegetales se crearon los animales que vivían en luz. Por ejemplo, los animales. Bueno, gracias. Ya se lo quitó el niño. Sí, sí. No la maten porque tiene derecho a vivir también. Pues ¿Por qué no la ponen así, amor? Paradito. bueno, entonces primero se formaron los minerales. Luego vegetales. Dale otro más, no funcionó. En negro. Eso me dieron un montón. A ver de cuál se va. Aparte, ¿sí son los que se borran? Sí. No, pues ya. Si no, ya se quedó pintado. Se quedó. Por No, algo con- es. Con tequila, con tequila. Luego los vegetales. Ya dijimos cómo se fueron formando poco a poco. Hay que pensar en que, por ejemplo, los vegetales tuvieron una forma de reproducirse y tuvieron que conseguir la forma de reproducción. Después de conseguir ellos la forma de reproducción, entonces ya crecieron en todo el mundo. Primero fue en una zona determinada y luego fue aumentando, abarcando cada rato más y más y más terreno. Luego de los vegetales, los animales. No entendemos. Los animales. Después de los animales, eso fue, por ejemplo, los grandes saurios. Por ejemplo, los saurios voladores. Los primeros pájaros que existieron no eran esos pajaritos chiquitillos, eran los dinosaurios con alas, los dragones, porque sí existieron los dragones. Que no echaban fuego, eso tal vez sí, pero sí existieron los dragones. Todavía hay algunas especies de esos animales que deambulan por el mundo. Y luego, ¿quién vino? ¿No? El animal humano. Yo también. El animal humano. Lo primero, no piensen ustedes que fue un ser súper desarrollado
que tenía moral, que tenía leyes, que tenía... No, 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 no. No. El ser humano era casi un gorila, o mejor dicho, un gorila desarrollado. Hasta mucho tiempo después fue evolucionando ese gorila y formó muchas creencias. Desgraciadamente, hay que pensar que los señores de negro no es una especie, pues, no hay unos señores de negro que anden con... No, los señores de negro es la representación del oscurantismo. Eso está dentro de nosotros. Cada quien de nosotros tiene un señor de negro dentro de nosotros. ¿Cómo? Bueno, porque el desarrollo costó mucho. Costó mucho llegar a ser ser humano. Primero fue animal humano. Que yo le llamo simplemente ser humano. No le pongo la H. Se va así. ¿Por qué? Porque ese ser no conocía nada. Ese ser no sabía de nada. No tenía responsabilidad, no tenía nada. Y todavía hay quienes nacen así. ¿Por qué? Bueno, por la misma evolución. El espíritu encarnado en ellos es un espíritu primario. Ellos no tienen la culpa de ser como son. Por ejemplo, los padres que violan a sus hijas o a sus hijos, porque es a ambos a los que violan. ¿Puede ser un hombre ese, un ser humano? No, no es un ser humano, es un animal humano. Por eso yo le pongo así, sin H. Poco a poco el ser va desarrollando, va cambiando. Desgraciadamente, los señores de negro son los que más abarcan el mundo. ¿Por qué? Porque la ignorancia es superior a la sabiduría. Por cada uno que es sabio, hay 1.000.000 de no sabios. Hay 1.000.000 de esos seres. ¿Por qué? Bueno, es mucho más fácil ser así. Si una fruta se consigue en bruto, es decir, por ejemplo, si esos bananos dan bananos, lo primero que da es un fruto en bruto, podemos decir. Pero si, por ejemplo, tomamos el banano, ya lo pelamos, lo partimos, lo cocinamos con miel o con algo así, o le ponemos simplemente miel blanca, miel de abejas, tiene que ser algo mucho mejor. La misma azúcar, por ejemplo, el azúcar en bruto es el azúcar morena. Para tener un azúcar refinada hay que trabajarla mucho y cuesta más. Y, en fin, ese trabajo es el que hay que hacer con el ser humano. Trabajar, trabajar, trabajar. Pero, ¿quién lo tiene que trabajar? Desgraciadamente el ser humano. Él mismo tiene que trabajar. Y como la mayor parte de seres que nacen así son ignorantes, entonces no se dan cuenta de que
pues es mejor ser un poco instruido, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una persona inculta, es un jornalero. Si es una persona cultivada, puede ser un abogado, un médico, y entonces puede tener una mejor vida, una mejor casa, un mejor carro. Tiene muchas cosas mejores. ¿Y si es un brujo? También, también. Pero es más cómodo no saber porque no hay responsabilidad. Exactamente, eso es lo que pasa. Esos son los señores de negro. Porque no hay el compromiso de saber. Por ejemplo, yo estoy oyendo ahora que dicen, hazlo por la Tierra, hazlo por el planeta. Sí, pero a 4 años del final nos están diciendo, trabaja por la Tierra. Hombre, ¿no sería mejor haberlo hecho hace 40 años? ¿Hace 50? ¿Hace 100 años? Claro que sí, no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Entonces, lo que ha pasado ha sido precisamente la negligencia de aprender. Por ejemplo, la magia nació hace muchos años. Primero como hechicería. El brujo de la tribu era la persona que se curaba, pero que al mismo tiempo tenía poderes capaces de hacer cosas tremendas. Hay muchas cosas que se achacan a la magia y todavía actualmente se dice que la magia hace sí, aquí puedes ver. Tú también puedes ver. La hechicería fue lo primero que se creó, fue la primera religión que existió. Pero después se dio cuenta el brujo que pasó a ser rey, que el poder que le daba la magia lo hacía un hombre único, un hombre que era capaz de, por ejemplo, llamaba a los hombres y les decía, tú vas a trabajar para mí tanto, pero es que tú vas a trabajar para mí, si no, te hago un conjuro. Bueno, mejor, mejor lo hago. Y no lo hacían sapo. Y así poco a poco, hubo el poder de la magia, de la hechicería, que posteriormente llegó a ser religión. Lo primero que existió en las religiones fue el canje. El canje. Te doy esto por esto. Por ejemplo, tenían hechicería y el volcán estaba haciendo erupción o comenzaba a hacer erupción o ya había hecho erupción, cualquier cosa. Entonces venía el brujo, embadurnaba de aceites olorosos a una doncella, la vestía con tela vaporosa y se la iba a tirar al volcán. ¿Qué podía hacer el volcán con una doncella así? ¿Para qué le servía al volcán? Nada, para nada. Pero quedó el canje. Quedó eso de que yo doy esto por esto. Porque es tercera dimensión.
Es decir, cuando las religiones llegaron a la tercera dimensión, entonces cuando llegaron a tercera dimensión, entonces hicieron eso, ese canje. Perdón. Entonces eso se quedó así. Las religiones siguieron ese mismo sistema hasta que llegaron nuestras religiones, las que conocemos actualmente, por ejemplo el cristianismo. El cristianismo, ya ven ustedes cómo dicen, se va a hacer una manda y vamos a entrar hincados desde tal parte hasta el interior del templo, para que el santo fulano, Dios o lo que sea, nos haga un milagro. Hay un canje ahí. ¿Será cierto eso? Todavía. Sí, todavía. Todavía se hace. Todavía lo hacen. Pero eso sería como una manipulación, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿A qué le interesaría al santo que yo me sangrara todas las rodillas de estar caminando 15 kilómetros arrodillado? No le sirve de nada. Ni siquiera se da cuenta. Pero el canje quedó establecido. Entonces, el sacrificio lo mismo. Sacrificamos un animalito para pagar nuestras culpas. Y antes que Cristo mataban una paloma, mataban hasta un buey, un toro. O sea, de acuerdo con el dinero que tenían, Cabra. sí, mataban una cabra, mataban un conejo, mataban una paloma, lo que sea, con tal de pagar las culpas. Yo me imagino, si existiera ese Dios de tercera dimensión, ¿cómo haría Él para decir, este sacrificio sí está bueno? Como sucedió con Caín y Abel. El sacrificio de Abel fue muy bueno. El de Caín no, porque eran vegetales. Entonces, hay un Dios que cataloga eso, que estima eso. Esto es bueno, esto es malo, esto es aquí y esto es allá. No existe nada bueno ni nada malo. No existe ni regalos ni nada. ¿Cómo vamos a complacer a Dios? El olor de cabritos. ¿Dónde está Dios para oler los cabritos? No está Dios aquí, porque Dios es simplemente la energía que habita en todo el cosmos, todo lo que son los universos paralelos, todos los universos. Es esa energía que mueve todos los universos. Ese es Dios. No es el viejito que anda en las vecindades apuntando. La fulana, ajá, con que estás metiéndote con fulano, te va a apuntar. Vengano, oh no, ese está robándole. No, no hay nadie, no hay pecado. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque nosotros estamos hechos de tal manera que fuimos evolucionando. Ya lo dije hace un momento, desde el animal humano hasta el ser humano. ¿Qué culpa tiene un animal humano de, por ejemplo, violar a sus hijas? Es un animal. ¿Qué le vamos a pedir a un animal? ¿Cómo se le va a castigar a un animal por hacer lo que hizo? Y si no, ahí tienen el célebre
de las Escrituras, que después de haber salido de Sodoma y Gomorra, mata a su mujer y tiene sexo con sus hijas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y es uno de los señores más connotados de la Biblia. No, están equivocados y nos han puesto todas esas cosas para que nosotros las creamos. Nos han remachado con sangre y fuego que eso es así, y nosotros sí, no tenemos la inteligencia necesaria para decir no es posible eso no es así, no es así, porque si fuera así, Dios sabe perfectamente que somos imperfectos y que vamos en camino de la perfección. Por eso es de que el libro lamento que se haya terminado, la religión ha establecido, Lilith se creó precisamente por eso, porque se necesitaba la mala o la buena, y Eva, que era el artífice de la traición. Yo digo, si yo fuera mujer, yo interponía una demanda contra el Papa, inmediatamente. ¿Por qué? Pues hombre, ¿cómo nos dice que la mujer es el artífice del engaño? Oh, pero sí, es el artífice del engaño. Pero fíjense que no. Al leer la parte, casi el párrafo previo, pues al final de la Biblia, dice Jehová, entonces Jehová Dios dijo, el hombre ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Oh, está repitiendo lo que dijo la culebra. Lo que dijo la culebra no fue así. Sí, fue así. Fue así. ¿Y lo está repitiendo Dios? Pues sí, entonces, ¿dónde está el engaño? Si a mí me dicen, tú serás como Dios, y después Dios repite, tú eres como Dios, ¿dónde está el engaño? ¿Dónde me engañaron? ¿Verdad que no hay pie para el engaño? No. Pero todo eso, todas estas cosas fueron hechas precisamente para tenernos a nosotros. Yo no sé ni cómo ha podido perdurar 21 siglos esa mentira. No sé cómo ha podido perdurar. Porque todavía hay gente que dice, ay no, es que ¿qué? La culebra del demonio. La culebra es el demonio. ¿Cuál demonio? La culebra es la dadora del conocimiento. Eso es lo que decimos nosotros dentro del esoterismo. La culebra es la dadora del conocimiento. ¿A través de quién? De Eva, de la mujer. La mujer es la que nos lleva el conocimiento. Y me atrevo a decir que muchas de ustedes están viniendo a lugares esotéricos antes que sus esposos. Sus esposos entran después. O simplemente no entran. ¿Y por qué traemos? Bueno, No van a entrar. Sí, yo no, creo que sí. pero si ya sabías esto. Entonces, todo esto, todo el conocimiento el conocimiento de todos los elementales dentro de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos salamandras, que son los elementales del fuego. ¿Dónde los tenemos? En la sangre. Y por ellos es que quemamos la proteína para establecer nuestras ideas. ¿Y las ideas qué? ¿Cómo se crean las ideas? Bueno, un chispazo. Es el pensamiento. Es dentro del cerebro. Un chispazo. Nace el chispazo y entonces, igual que los planetas, comienza a girar
la idea dentro de un mundo de ideas. En el cerebro nuestro se va formando esa idea. Y luego, ¿qué pasa? Que la idea cobra carta de naturaleza. ¿Cómo? Llenándose de un cerebro. ¿Cómo? Pues hombre, haciendo un núcleo que la misma idea protege y que no sé si está aquí. Ahí está. Esta es una idea. Como los planetas, las ideas están formadas de gases. Esto es la idea, el cuerpo de la idea. Esto. Como un sol. ¿Mm? Como un sol. ¿Sí? Y aquí adentro tiene un núcleo. ¿Ya lo ven? Aquí está la idea y ahí está el núcleo. ¿El núcleo qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo, la idea, ustedes han oído personas que, digamos, bueno, beatas, que ven, por ejemplo, una mujer desnuda o un cuadro así y lo queman, pero no así, con un fósforo, lo queman con el pensamiento. Esas son las ideas con helio. Son las ideas de helio, de gas helio. Incluso se queman ellos mismos. Hay combustión automática, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Sí, que es interna. Y lo que es clásico en ella, ¿qué es? Pues es muy sencillo, que quema todo el cuerpo, pero la ropa no. Sí, es interna. Esas son las salamandras que nosotros tenemos, que pueden quemarnos a nosotros. Las salamandras, ¿para qué sirven? Para mantener la temperatura del cuerpo. Ustedes han oído que dicen, ella está caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura le ha subido. Le ha subido la temperatura. ¿Por qué? O él está caliente. ¿Por qué? Pues porque la temperatura ha subido. Podemos quemar proteína. Podemos quemar azúcar, que es lo que todos los días quemamos. Y el nivel adecuado de las salamandras nos da a nosotros la salud del cuerpo. La falta o sobra de salamandras nos hace a nosotros tener una enfermedad. Lo mismo sucede con los elementales del aire. Son pequeñísimos, no los vemos, pero ¿cuántos elementales nos tragamos ahí? No es uno, no son dos, es una cantidad enorme. Luego llegan al pulmón y allá hay una cantidad de hermanos de ellos, de los elementales, que no son propiamente elementales del aire, sino son elementales que
conjugan con el aire. Y entonces lo agarran, lo entran en los pulmones y después lo llevan dentro del torrente sanguíneo a caer al corazón. Y ahí siguen dentro del torrente sanguíneo para favorecer ¿qué? La combustión de la proteína. Tanto así que nos podemos decir, esta persona no puede pensar bien. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente proteína. Hay que darle proteína. Si comemos suficiente proteína, quemamos la proteína y eso nos da las ideas al chispazo ese chispazo necesario para crear una idea, lo da que las salamandras. Pero necesitamos ¿qué? Aire, porque si no hay aire no hay combustión. Y todo eso sucede adentro de nuestro cerebro. O sea, ya con esto ustedes se pueden poner a pensar cuál es la situación del hombre. ¿Quién es el hombre? Es un ser que está muy, ¿cómo dijera yo? Está en un lugar muy específico, muy relevante. ¿Por qué? Porque el hombre es el animal más desarrollado de la naturaleza. Tenemos tantas cosas, tan maravillosas, tan ordenadas, que, hombre, yo no sé por qué muchos se quejan de que no tienen suerte, de que no sé qué, que no. ¿Por qué? Si es el animal más perfecto sobre la tierra y ha convertido en ser humano, ya es el ser humano más perfecto sobre la tierra. Claro, no les voy a decir que es el único que piensa, no. Oscar piensa. Todos los animales piensan. Fíjense mi que perro. Para los que no saben, dice. por ejemplo, los viajes astrales. ¿Creen ustedes que solo nosotros somos los que hacemos viajes astrales? No, ellos también lo hacen. Ellos lo hacen. Yo alguna vez me he encontrado con mi perro, mi gato allá arriba. ¿Cómo? Bueno, pues yo los conozco, me buscan, ahí está. Porque ellos pueden hacer el viaje astral, pero quien tenga voluntad, quien tenga todo lo que nosotros tenemos, no existe en la creación, no existe. Ellos tienen voz, ellos pueden hablar. La gata, por ejemplo, una vez entré yo en bata al baño para bañarme tempranito, y que sí, ahí estaba la gata. Entonces yo vine, me quité la bata y me fui a bañar. Entonces dice la gata, oye, ¿qué le digo yo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces para quitarte la piel? ¿Saben qué hizo mi nieto? Tengo mi nieto de 4 años. Eso pasó hace como 2 semanas. Y habló mi gato. Y yo tengo una gata. Y estaba él ladrándole a la gata. Y estaba jugando con la gata y le estaba ladrando. De rato se sienta en un banquito que tengo yo y la gata se quedan viendo los dos y se empieza a reír mi nieto. Y me voltea a ver. Y me dice, buena, dice, el gato dice que soy mentiroso. Le digo, ¿por qué te está diciendo que eres mentiroso?
porque dice que yo no soy un perro. Y Eso sí estuvo bueno. me dio risa porque se quedaron viendo los dos y el niño me dijo, Cat says that I'm a liar. I go, why? Because I'm not a dog. Por eso me acordé de eso que dice el maestro. Sí, sí, los animales, ellos transmiten el pensamiento con solo la telepatía, no de otra manera. Y es que nuestras ideas salen de la mente, no se quedan dentro del cerebro, salen, caen en nuestra aura magnética, se aceleran dentro del aura magnética y toman la dirección que ellas quieren. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros pedimos al cosmos que queremos, por ejemplo, queremos dinero, o queremos un carro, o queremos, bueno, cualquier cosa, se nos da. ¿Por qué? Porque sale la idea, se acelera dentro del aura magnética y se va a realizar al cosmos. Como tiene un núcleo, ese núcleo es el cerebro de la idea. Y entonces, allá, ella busca la manera de realizarse. Y como el cosmos tiene infinidad de recursos, sin límite, agarra lo que necesita y lo crea. Y ahí viene después a decirnos, tal cosa pasa. Las ideas se crean con 40 pensos. 40 pensos es lo que se necesita en el chispazo para que pensum es unidad de pensamiento. En el chispazo es como dijéramos, vamos a decir que la luz necesita 100 voltios. Al darse un chispazo de 100 voltios, enciende la luz. Al darse un chispazo de 40 pensos, se crea una idea. Agarra fuerza la idea. Al salir, aumenta de acuerdo con nuestro estado de conciencia. Por ejemplo, si tenemos un estado de mente alterada, por ejemplo, me acaban de maltratar, y yo no me aguanto y quiero lastimar a la persona, le digo cualquier cosa, si es mujer o en fin, no me atrevo a emplear las manos, pero sí digo, ¡ah! Ese es un estado de mente alterada. La cólera. Toda emoción produce un estado de mente alterada. ¿Qué produce? Lo que nosotros pensamos, eso es lo que produce. Y cada estado de mente alterada multiplica por 7 los 40 pensos iniciales de la idea. Lo que quiere decir que los 40 iniciales del chispazo se multiplican por 7, por 7, por 7, por 7, cuantas veces sea necesario, según el estado de mente que tenga yo, o que tengamos el ser pensado. Por eso es tan difícil. Porque podemos hacer un incendio, podemos matar a una persona. Yo tenía una persona que me dijo que tenía un problema con un señor de una finca porque le había robado su maíz. Es decir, que él le llevaba, digamos, 300 quintales de maíz y él le daba un vale. Y después, al fin de mes, llegaba a cobrar sus vales por la cantidad de maíz que había entregado. Pues le robó no sé cuánto. Cuando iban a ir al juzgado a arreglar la cosa, ya no llegaron al juzgado.
mi cliente dijo, este desgraciado tiene que, solo muriéndose, pagará lo que me hizo. Se murió. Muy sencillamente se murió. Ujú. Porque tenía una mente muy poderosa. Todo lo que piensa. Ay. No, y sí es cierto, Sí, es cierto. ¿Sí? A mí me ha pasado. Ah, pues que es algo bonito entonces. ¿Sí? No, sí es cierto. ¿Sí? Porque a mí me hace alguien algo malo y digo, bueno, que papá Dios te lo pague. No te Bueno, pasa el día pues, que te caiga en la cara. la magia ha ido evolucionando también, pero hubo época en que se dieron 6 millones de diamantes hechos de plomo, de bronce, o plomo y bronce, hechos de hierro y bronce, plomo, etcétera, para que los demonios que llamaban se pararan ahí, porque era la firma del demonio que estaban llamando. Y la firma era exactamente del que llamaba. Yo me pongo a pensar, oye, ¿y quién dijo que esa era la firma del demonio? Era muy difícil, pero bueno, eso decía. A lo mejor habló con él, con el demonio, les dijo la firma. Bueno, pero fíjate que les voy a decir quiénes son esos seres. Entonces la magia ha ido evolucionando poco a poco hasta que llegó a esa época, esta época que estamos viviendo ahorita. La ciencia actual, pues ya habla de los nanos, ya, en Se me fin, acaba la pila. de situaciones en que ya no es lo que era antes, pues. Ya no se necesitan los sellos. Podemos hacerlo con la mente, solamente con la mente, y podemos hacer cualquier cosa solo con la mente. Naturalmente que hay que pasar una evolución trabajando materialmente hasta que ya podemos dejarnos solos nosotros a trabajar con la mente. Por ejemplo, primero tenemos que comenzar a trabajar con seres elementales. Que, por ejemplo, lo que tú decías, los demonios y todas estas cosas no son más que seres creados dentro de nuestra mente. El hombre es como ese árbol. Lo que vemos nosotros es nada más el tronco. Las ramas no las vemos. Las ramas son las ideas. Las ramas se extienden mucho. Por ejemplo, una rama puede ir a los registros acásicos y saber cómo fue lo primero que hicieron, lo primero que se hizo en todos los universos. Entonces, eso, la rama llega allá, saca el conocimiento del registro acásico, lo trae a la mente por un decodificador que tenemos en el lóbulo izquierdo superior, aquí en la mitad del lóbulo izquierdo superior, tenemos un decodificador para la tercera dimensión que trabaja constantemente traduciendo o decodificando los conocimientos que vienen de otras dimensiones para hacerlos de tercera dimensión. De esa suerte nosotros podemos saber cualquier cosa, ser inmensamente sabios. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo.
muy sencillo, no es que nosotros seamos sabios, es que una ramita nuestra va a un registro acásico, saca la información, la trae de regreso, llega al decodificador, el decodificador lo pasa inmediatamente al cerebro y ya lo tenemos como un conocimiento nuestro. Por eso es que nosotros somos así. Por ejemplo, yo tenía un secretario que decía, mire, no haga eso, usted está en el teléfono y dice, ya, o sí, cómo no, sí, ya, bueno, está bien, que se haga, pum, cuelga, y ya se hace, no sea tonto, hay que cobrar primero. Bueno, pues tal vez es cierto, yo no cobro, pero es que la mayor parte de las consultas, la mayor parte de las curaciones, la mayor parte de cosas las hago a distancia. ¿Y cómo puedo hacerlas? Pues muy sencillo, así, con las ramas. No más así. No más así. Maestro, puede ser que podamos tener acceso a los registros acásicos sin que nos demos cuenta. Sí, claro que sí. ¿Sueño? Sí. Sí. Así como, por ejemplo, podemos tener un viaje astral inconsciente, vamos al astral, llegamos al registro acásico, vemos, por ejemplo, la vez pasada, un aerolito venía hacia la Tierra. Entonces dijimos, vamos a ver qué es. Fuimos a verlo, era de hielo. Y entonces eso lo hicimos nosotros. Fueron varios alumnos de la escuela los que fueron conmigo. Y encontraron que era un aerolito que venía para acá. Mejor dicho, no venía para acá, parecía que venía para acá, pero no es así. Porque eso, la atmósfera cambia la dirección de las cosas. Sí, no, no, es que cambia la dirección. Nosotros, por ejemplo, vemos vemos el sol que está dando vueltas. El sol no da vueltas, el sol está allá. Lo que da vueltas es la Tierra. La Tierra. Lo que se mueve es la Tierra. Ya la mensajería. ¿Puede entrar? Y pues nosotros no vemos realmente la dirección que trae el planeta o que está el planeta. Por ejemplo, estamos viendo Isis y decimos, ahí está Isis, aquí recto, no está ahí recto, está para allá, pero la vemos aquí. ¿Por qué? Porque la Tierra da vueltas con toda su atmósfera. Entonces, por ejemplo, el Sol lo vemos que se bambolea, pero el Sol no se bambolea, está ahí fijo. ¿Y por qué? Bueno, porque el Sol está ahí fijo. Pero la visión cambia las cosas. Por ejemplo, si ponemos un lápiz dentro del agua, vamos a ver que el lápiz está recto, pero al llegar al agua se hace así, se dobla. Hagan la prueba y van a ver. Metan un lápiz o cualquier cosa dentro del agua y al llegar al agua se dobla. Lo que está arriba tiene una dirección y abajo tiene otra dirección.
Entonces, es necesario que nosotros tengamos todos esos conocimientos. La vez pasada había un teatro donde decían que obsequiaban una luneta, un ticket de luneta, si uno metía una ficha de 25 dentro de un vaso que tenía agua, pero estaba dentro de un tanque con agua. Dije yo, ese es trinquete. Y le dije, ¿cuánto cuesta la entrada? Pues, no sé, $5. Ok, deme $5 de ficha de 25, aquí está mi entrada. Le dije a la ficha, te vas directo al vaso, clic, 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 entraron toditas al vaso. ¿Por qué? Porque yo no estaba viendo las irregularidades que se ven en el vaso. Yo estaba viendo mi visión, mi vista. Por eso es de que se pueden hacer esas cosas. Sí, magia, magia. Sí, hice magia. ¿Qué no enseña otra cosa? Y le dieron los tickets de luneta. Pues entonces ahora, en este tiempo, se está, por ejemplo, hay se llama bombardeador de neutrones en Suiza, que es un remedio gigantesco, porque no lo pueden hacer chiquito, de los motores de las naves. Las naves espaciales, las naves nuestras, tienen un motor que no es muy grande, es así tal vez del tamaño de esa rueda, que está dentro de la nave y crea antimateria. La antimateria está compuesta precisamente de nanos y tienen una velocidad espantosa. Entonces la nave, por eso es que cambia de dimensión y si ustedes la ven ahorita está ahí, pero no está ahí. La nave está por allá, pero ellas no se van a atrever a ponerse fijos. Aquí estoy, tírenme. No, porque saben que el hombre las va a destruir. Tienen una cubierta también que las hace desaparecer. La nave está ahí, pero se desaparece y el hombre se queda, ¿qué se hizo? No se hizo nada, ahí está. El motor es así, pequeñísimo el motor, y está creando antimateria, que es lo mismo que está haciendo este acelerador de electrones en Suiza. Cuando esa teoría esté completamente desarrollada, entonces lo que nosotros enseñamos va a tener valor. Pero, ¿qué tal sería si nos adelantamos unos 1000 años y lo aprendemos ahora? Y ya se va a acabar en 4 años. Bueno, sí, pero el conocimiento no se termina. O sea que tú te quedas y se va contigo todo lo que aprendas. Todo lo que aprendas se va. Como que nosotros... ¿Vuelves a encarnar y traes el conocimiento? Sí. Sí. Lo que pasa es de que nosotros, por ejemplo, a los 2, 3 meses hay que bautizarlo. Hay que bautizar a los chiquitos. Sí, porque se lo lleva el demonio. Sí, se los lleva el demonio, ¿no? Hay que bautizar a los chiquitos. Y lo bautizan diciendo unas palabras y sellando, ¿cuál? El chakra 8. El chakra 8, lo tapan. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué hacen eso? Para que no tenga la sabiduría. Para que no tenga conocimiento de sus viajes astrales ni de sus vidas anteriores. Es como para que se le olvide, algo así. ¿Sí? Me lo taparon muy bien entonces. Para que quede guardadito. Niño que no es bautizado Sí puede.
sí puede, tal vez no va a poder, pues como no sabe él, no va a poder decir, yo, pero sí, por ejemplo, dice, yo tuve un sueño así, así, así. Y eso es recuerdo de un viaje o de su vida anterior. Por ejemplo, mi hija Gabriela, ella que sabe de esto, me dijo una vez, papá, fíjate que yo anoche fui a mi casa, la casa donde yo crecí, pero fíjate que no era la casa donde yo crecí, porque la casa donde yo crecí está en Guatemala, en medio de la tierra, no tiene mar. Y la casa donde yo fui sí tiene mar. ¿Cómo era la costa? Era así cortada, tenía peñascos. ¿Te fijaste qué ropa tenías? No. ¿Qué ropa tenían los demás? No. Vuelve, regresa y vas a ver qué. Total que al fin me dijo, no es la casa, no es mi casa donde yo crecí, sino que es la casa del año 600, donde vivíamos en la época de esta, en el año 600, que éramos, ¿cómo se llaman estos? Gitanos. No gitanos, éramos gitanos. Bueno, y a veces ella sola desenvolvió todo esto, porque eso está dentro de nosotros, el conocimiento está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hacer acopio y darlo a conocer, o dárnoslo a conocer nosotros. A través es que el conocimiento entra por el chakra 1, pasa al decodificador, y del decodificador pasa al cerebro. Cuando nosotros logramos hacer ese movimiento, entonces podemos saber lo que querramos. Incluso, pues, aquello que muchas veces le preguntan a uno, mire, fíjese que, y eso acaba de ser, que me preguntaron, mire, ¿dónde está mi esposo? Se fue hace tanto tiempo y ahora no me contesta el teléfono. No tengo comunicación con él de ninguna manera. Y no está en ninguna parte. Bueno, vamos a ver dónde está. Tu esposo tuvo un accidente de tránsito y está en un hospital. Y está en tal parte. Por suerte yo la acompañé, fuimos al lugar en el hospital y ahí estaba el señor. Y yo no hice viaje astral, sino que simplemente ella me dio la información necesaria para encontrarlo. ¿Cómo? Pues como sucede con la lectura de las cartas. La lectura del tarot es tan exacta. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la otra persona qué es lo que está pasando. Ella nos está diciendo. Ella viene y me consulta. Yo vengo, tiro las cartas y digo, ajá, sí, tú esto y esto y esto y esto. ¡Qué exacto! ¿Cómo no va a ser exacto si me lo está diciendo? Y es que todo está escrito en el aura magnética. Todo está escrito en el aura magnética. Tanto así que el rapto, por decirlo así, no va a ser de acuerdo con nada.
no vamos a presentar una tarjeta, a decir, aquí estoy yo inscrito, miren. No, las tarjetas valen. Vamos a enseñar nuestra aura magnética. Si el aura magnética está realmente limpia, pues pásale hasta la nave. Si no está limpia, no entras. Por eso es que dicen, de dos que están durmiendo, uno se irá y otro quedará. Porque verán el aura magnética y el que está limpio sube. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que haya lavado sus vestiduras, porque ellos tendrán derecho a entrar por la ciudad y a comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Pues no es el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es nada más y nada menos que la condición que nosotros tenemos de mantener una aura magnética limpia. ¿Y qué hay que hacer para eso? Muy sencillo. No es nada difícil. No pecar. ¿Sí? Sí, tú lo has dicho. No es nada difícil. Dice, el pago del pecado es la muerte. Entonces, sin pecado no hay muerte. No hay muerte y hay el paso a la otra dimensión. El paso simple y llano a la otra dimensión. Pero lo único que hay que hacer es quitar todas las energías que son animales a nuestra aura magnética, a nuestro yo. Una vez que se han quitado todas las emociones animales, que las emociones son todas malas, todas malas, entonces podemos nosotros pasar a la otra frontera. Vamos a hacer aquí un momentito de descanso. Me parece que ya se han cansado. Yo no. Yo no. Un break. No, yo no, pero si ustedes quieren descansar. No estamos, por lo menos yo no estoy Preguntas. cansada. Quería hacer una pregunta. Yo me ha tocado viajar en mi subconsciente muchas veces. Yo no me meto. Me he ido hasta donde yo he nacido. Voy y vuelvo. Y a veces controlo mi pensamiento para dónde voy a ir, lo que quiero ver. Pero todo el tiempo me regresan para atrás. Yo no me regreso solo, me jalan hacia atrás. Y vuelvo a regresar donde estaba. Lo he hecho antes cuando estaba más chico. Yo conocí a una persona que estudiaba mucho y me empezó a platicar otras cosas. Y yo las ponía a aprender en la noche cuando me iba a acostar o en el día, pues no día. Y podía hacer cosas. Nomás que tuve miedo ya no volvía. Pero yo en la noche me acostaba y me salía. Y el cuerpo allí estaba, pero yo me salía. Sí, por eso. Todos salimos. Todos salimos. El cuerpo se queda. Incluso hay tareas que se pueden realizar fuera del cuerpo. Es decir, sin pesantez, así, con el espíritu nada más. Entonces sería como que estuviéramos soñando. ¿Sí? O sea, los sueños pueden ser un viaje astral. Sí, claro. A mí me pasa así, pero yo siempre me atrapo, no puedo salirme para atrás. Oye, pero siempre me voy como para México, no conozco, siempre he estado criada aquí en Estados Unidos. Y me voy, pero me pierdo. Y luego comencé a ver mi verdadero papá, la familia de él, como que descubrí que tenía familia, como que yo tengo hermanos, hermanitas. Pero no sé si es cierto. Pero siempre me voy, y siempre me voy para allá.
Bueno, porque tú quieres averiguar tu origen allá. Si quieres Sí. averiguar otra cosa, anda a otra parte. Y ya me ha atrapado, ha volado también. Y sin querer queriendo me fui a ver un amigo así, y oh my god, lo pesqué en una acción en el cuarto con una mujer. Sin querer queriendo, pero, Bueno, ¿y pues, por qué yo no pero, puedo, pues? pero yo no sabía, yo no Puedes. sabía nada. Puedes. Oh, Fíjate que una vez sí, sí, lo fuimos pesqué en con una acción. señora a buscar a su esposo, Ujú. estaba en México. Ella estaba aquí, él se había ido huyendo de ella. Él tenía razón. Pero cuando llegamos allá, el señor estaba con una mujer, una prostituta. De la vida alegre. ¿Ah? De la vida alegre. Sí, de la vida Para que se alegre. haga más bonito. Bueno, sí. Más pintado. Y entonces ella le pegó a la prostituta. Y le digo, no, 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 ven, no hagas eso. No debes hacerlo, ¿Por qué no se debe de hacer eso? porque estás astralmente. Ok, Y toda acción karmática no debe realizarse. ok. Como querer hacerle daño a otra persona cuando uno está soñando. Ajá. Mm. Porque tú podrías matar a una persona si estás aquí astralmente, Ujú. incluso con un cuchillo. Puedes colocar por ejemplo, pones el cuchillo ahí en la mesa que ya esté medio para caerse y él está durmiendo aquí abajo y ¡paz! Tiras el cuchillo cae y lo matas. Wow, ¿así tan poderoso? ¿Sí?